O sea que estamos hablando... Viene siendo un 22, un 20, 22%. Si tú le sacas 1.200, 1.300 de Venezuela, te está quedando con 2.400 millones de dólares. Que es casi un poco menos de la mitad del total de la deuda. Del total de la deuda. Es que es un número interesante. Bien interesante y que fácilmente los gobiernos pueden manejar de esa manera, porque, por ejemplo, Estados Unidos es un país al cual el gobierno debe 414 millones, España 364, Japón 144, y un grupo de Venezuela 1.298, un grupo de otros países 1.499 millones. O sea que estamos hablando de sumas importantes, de países con los cuales la República Dominicana tiene negocios, relaciones comerciales muy buenas. Eso sería alrededor de uno, Luis, para el año 2010, del servicio de la deuda de esos 2.000 y pico andaría como por unos 8.000 millones de pesos, más o menos. Porque si la deuda, si el pago del servicio de la deuda va a ser de entre 80 y 100, viene siendo más o menos 8.000. Supuestamente hablaban de casi 70.000 millones de servicio de la deuda. Sí, pero no este es de la bilateral, o sea, segregando la bilateral. Serían unos 8.000 a 10.000 millones de pesos. Que es un número interesante, pero en caso de, por eso hacía mención del tema de la deuda multilateral también, que no es, o sea, no la dejemos totalmente de lado. En caso es de factiblemente pagable. Es más complicado, estoy de acuerdo, pero en este caso no es el organismo. No hay que irse con la bilateral. El que va a asumir el compromiso de que nosotros le paguemos con... Yo creo que hay que mantenerse con la idea con la bilateral nada más, con la deuda bilateral. Si se lograra la bilateral ya sería mucho. Sería Mira, además de que es el número factible, porque es lo que yo entiendo que Haití recibe de donación en términos físicos. Sí. Es más o menos eso, como unos 300 millones de dólares al año, más o menos. Esas son las donaciones. Los demás son otro tipo de ayuda, no de donación. Otra de las motivaciones, precisamente, que nos debe mover a incentivar una propuesta, una idea de este tipo, es el riesgo que estamos corriendo nosotros como país. El riesgo, yo diría más bien la contingencia que tenemos de cara a los próximos años, sobre todo por la presión sobre los ingresos tributarios que va a tener el servicio de la deuda. Estamos hablando nosotros el año pasado, cerramos en el 2008 con una presión, o sea, el servicio de la deuda con respecto a los ingresos fiscales representó un 19%. Este año se proyecta que puede representar un 34%, y para los años venideros estamos hablando de que puede rayar en el 39-40%, que es algo que nos debe llamar a muchísima preocupación. O sea, cualquier indicador como este que supere un 30% con respecto a los ingresos fiscales, y esto entiéndase, o sea, es de cada peso que se recaude, el 34% para este año se estima que hay que dedicarlo para pagar intereses y capital de la deuda. Entonces es un número muy preocupante, una cifra que... En el presupuesto que se acaba de aprobar para el 2010, el secretario de Hacienda dijo que para amortizar la deuda externa nacional se van a utilizar unos 68 mil millones, casi 69 mil millones de pesos, que es una suma importante. Obviamente aquí está toda la deuda externa, incluyendo la multilateral y la deuda que se tiene con otros gobiernos, la deuda bilateral y con la deuda con la banca privada internacional. Pero es una suma bien importante. Él hablaba de esto porque está diciendo que el endeudamiento neto será de unos 46.856 millones de pesos. 115.000 millones que van a tomar y pagan 69. Eso va a ser el financiamiento. 115.000 millones, lo que está contemplado en el presupuesto. Exactamente, o sea que el pero si tú le retas a los 115, los 68.000 que van a pagar de deuda, queda un incremento de 46.000 millones de pesos. Sobre una deuda que ahora mismo estamos hablando anda en unos 17.100 millones de dólares, si incluimos
los certificados de participación del Banco Central. Que solamente hay que incluirlo. Eso es un tema que es de mucha discusión, el monto de la deuda. Hay muchas opiniones, incluso hay una discusión sobre una parte de los certificados del Banco Central si realmente pueden ser considerados deuda externa, deuda del gobierno, porque habría que ver hasta qué punto el gobierno lo tiene como pasivo en su cartera, ¿no? Como un pasivo y también como un costo. Lo que se está considerando deuda del gobierno son los bonos que el gobierno está emitiendo para la capitalización del Banco Central. Pero de todas maneras es una discusión que no nos vamos a meter en ella acá, porque hay mucha tela por donde cortar ahí. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bien. Yo quiero, Ezequiel, antes de que tú continúes, hacer una acotación sobre el tema. Vamos a pasar a otro tema, pero quisiera hacer una acotación sobre esta propuesta de la ONEC y del Centro Juan 23, que es una organización sin fines de lucro, que se desarrolla para fines del bien común, o sea, no para ningún partido, no para la iglesia, no para nada. Es una organización que busca la forma de contribuir al bienestar nacional, y de muy buen criterio, de muy buenas intenciones. Ahora se va a dar una situación que pudiera ser aprovechada para esa idea, si ustedes la tienen bien madura y bien organizada. El presidente de la República va para Francia a principios de diciembre, ya tiene el día 2. Del día 2 y del día 2 al día 4, un par de días creo que va a estar en Francia. Y ahí se van a tratar temas que ya se están agendando, temas importantes. Y uno de los temas que se va a tratar ahí es el tema haitiano, entre el gobierno dominicano y el gobierno francés. Y entonces yo creo que ese pudiera ser un elemento a considerar en un ambiente de esa naturaleza, porque Francia es uno de los miembros del Club de París, de los gobiernos con los cuales hay buenas relaciones, y Francia además históricamente está comprometido por razones históricas, con el gobierno haitiano, y tienen interés también en ayudar a resolver el problema haitiano y hacer un trabajo con la República Dominicana en esa línea. Entonces, que parte de lo que pudiera hacer esa reunión entre los gobiernos de la República Dominicana y Francia podría tocar un tema como ese dentro de su agenda. O sea que sería bueno que ustedes trataran de ver si pueden madurar bien la idea para que el presidente eventualmente la tenga en su mano cuando vaya a ese viaje a Francia. De acuerdo. Nosotros, para continuar con el programa, yo termino ese tema de la propuesta de la ONEC en el sentido de que yo siento que es factible. Ahora, internamente hay que amarrar bien por el asunto, insisto y reitero, de el hábito de pago morosamente como paga, ¿no? El Estado Dominicano, no el gobierno, sino el Estado Dominicano, tiende a hacer mala paga. Y eso podría llevar y sucumbir al sector empresarial, porque sería pasar, como insisto, como lo dije en el segmento anterior, sería pasar el balón de los problemas a la parte privada. Sí. Sin embargo, Ezequiel, déjame decirte algo. En mi experiencia como funcionario del Banco Central, yo manejé mucho el tema de la deuda. Porque yo era el director del Departamento Internacional, y antes de que la deuda pasara a la Secretaría de Hacienda, específicamente a crédito público, nosotros en el Banco Central eran los que teníamos que venderle al gobierno los dólares para el pago de la deuda, y hubo casos de donaciones de deuda que se hicieron a la República Dominicana bajo un acuerdo en el cual los recursos, la contrapartida en pesos de la deuda que se estaba donando, el gobierno se comprometía a destinarla a determinados proyectos. Y en eso nunca hubo falla. O sea, el gobierno... ellos no quedan mal ahí. Porque había realmente un compromiso con otro gobierno.